Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Mire, antes de irnos a corte escuchábamos dos notas en donde el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, señalaba que si los rusos llegasen a destruir la central hidroeléctrica de Kakhovka, sería una catástrofe a gran escala. Si eso llegase a ocurrir, mire, Rusia estaría aislando a miles de sus propias tropas en Kherson y además también correrían el riesgo de perder la fuente de agua en Crimea. Recordemos que a inicios de esta operación especial fueron los rusos quienes abrieron la llave, el agua del acueducto que lleva el agua a Crimea, que había sido bloqueada por mucho tiempo por parte de los ucranianos. Además de esto y siguiendo con este conflicto, pues también veíamos que los Estados Unidos confirmaban la entrada directa de Irán a esta guerra, en donde decían que un grupo militar iraní se encontraba ya en Crimea y que además estaban brindando apoyo armamentístico a Rusia. Por si esto no fuera suficiente para el caos que hay a nivel internacional, también tenemos la renuncia de la primer ministra británica Liz Truss, en donde pasó a la historia como la primer ministra en durar menos tiempo, tan solo 45 días en su cargo, algo que por supuesto ha desatado el caos que ya existía en el Reino Unido. Para hablar de esto y de muchos otros temas, saludamos con muchísimo gusto a nuestro colaborador Carlos Ramírez Powell. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hay bastantes cuestiones para abordar este día. Adelante, te escuchamos, por favor. Mira, antes que nada hay que revisar el tablero financiero porque tenemos novedades importantísimas dentro de lo que se puede llamar mercados. Mira, vamos revisando primero Forex, en donde en la lámina que tenemos ahí, en primer plano, tenemos a la libra esterlina todavía cayendo. Estamos hablando de que está en 1.1178 frente al dólar. Esto se entiende perfectamente, puesto que efectivamente el nivel de incertidumbre respecto al manejo financiero económico británico está al máximo en este momento. Hay que recordar que aunque no ha sido electo por el Partido Conservador, Jeremy Hunt en este momento tiene las riendas firmes del control de todas las carteras de esa primer ministro en salida, que es Liz Truss. Y Jeremy Hunt, hay que recordar, es un Remainer, fue un proponente de quedarse dentro de la Unión Europea por parte del Reino Unido, y por otro lado él fue de los duros que buscaban el confinamiento durante la etapa de COVID. Es profundamente antipático a buena parte de la población. Por otro lado, hay que entender que el tema británico es muy triste por la simple y sencilla razón de que ya a estas alturas estamos haciendo desfilar toda una serie de, vamos a llamarle, de figuritas políticas que no tienen básicamente ningún consenso entre la población. Mira, cómo está el escándalo que ya en este momento Boris Johnson se vuelve a candidatear como primer ministro, y nótese, siendo que este es un gran líder dentro de la Unión Europea, me refiero a Zelensky. Zelensky dijo que es partidario de que Boris Johnson regrese a primer ministro. En otras palabras, básicamente, ese caos se traduce en lo que se podría llamar una vergüenza nacional hacia el interior de Gran Bretaña. Ahora bien, hay que recordar que las opciones dentro del Partido Laborista y del Partido Conservador son como las opciones que se le ofrecen a un niño cuando se le pregunta de qué sabor quiere su nieve de limón. En otras palabras, después de lo que ha hecho Tony Blair en contra del liderazgo del Partido Laborista, el Partido Laborista no puede ofrecer una alternativa convincente al electorado británico en este momento. Mira, por otro lado hay que entender que la situación que se está viviendo en Kherson es, ¿cómo te lo puedo poner? Básicamente el acusar permanentemente a tu adversario de lo que tú estás haciendo, pero ahora con la agravante de que Volodymyr Zelensky lo está avisando de antemano. Mira, muy importante dentro de este paisaje político-militar es el entender de que ya está a punto de generarse lo que se podría llamar el nuevo desequilibrio militar, con la entrada de esos 300,000 reservistas al campo de batalla en la línea de contacto entre Ucrania y Rusia. Y en ese panorama, básicamente lo que estamos viendo ya
aceleradamente es una participación cada vez mayor de tropas irregulares, esto es, no respaldadas con firma, pero sí con pertrechos, de polacos, eslovacos, rumanos, búlgaros, peleando a un lado de las tropas ucranianas. Esto es, la OTAN cada vez está generando una participación mucho más activa en este conflicto. Hay que recordar las palabras que pronunciaba el día de ayer el general Mark Milley, norteamericano, que decía que una derrota en Ucrania representaba el final del orden basado en reglas. ¿Cuáles reglas? Pues básicamente las que surgieron cuando cae la Unión Soviética, en donde se genera la impresión de que hay un mundo unipolar dominado por los Estados Unidos, en donde Estados Unidos impone las reglas al resto del mundo. Entonces, en Estados Unidos está resignificando el conflicto entre la OTAN y Rusia en Ucrania a convertirlo en una guerra existencial del dominio hegemónico de Estados Unidos sobre el resto del mundo. En otras palabras, Estados Unidos está subiendo desde el punto de vista declarativo la apuesta de una manera importantísima al generar un diálogo en donde dice que la hegemonía norteamericana termina en Ucrania si Rusia gana el conflicto. En otras palabras, estamos en una situación en donde se eleva la tensión de por sí ya en focos rojos entre Estados Unidos y Rusia. Mira, por otro lado hay que entender que el liderazgo europeo en este momento básicamente no tiene boca propia para hablar. Esto es muy claro cuando vemos, por ejemplo, a Scholz declarando que Rusia está atentando contra su propia infraestructura. Estamos hablando de los gasoductos. Es generar una narrativa en donde Rusia básicamente se está golpeando a sí mismo para culpar a los alemanes. Y en este salón de espejos de la locura, básicamente lo que tenemos es una receta perfecta para generar cables que se pueden trozar muy fácilmente y elevar el conflicto a un conflicto continental que involucre a toda Europa, y eso, bueno, pues con consecuencias realmente incalculables. Por último, mencionar que cuando Estados Unidos asevera que Irán ya es partícipe de la guerra en Ucrania al entregar material bélico a Rusia, también estamos hablando de que Estados Unidos está queriendo hacer extensivo al Medio Oriente un conflicto que hasta este momento nada más se encontraba en Ucrania. Vamos a tener, desde ahorita te lo voy avisando, vamos a tener conflictos importantes en el Golfo Pérsico, en el Estrecho de Hormuz, puesto que básicamente Estados Unidos está generando lo que se podría llamar un aviso de extensión del conflicto hacia el Medio Oriente, una situación muy grave por ese lado. Ahora bien, ya para terminar en cuanto a esto, vamos viendo las demás láminas para ver cómo están reaccionando los mercados de commodities. Mira, por lo pronto hay un rebote que es típico de octubre, en donde el Dow Jones y el Standard & Poor's se encuentran al alza. Es previsible que a lo largo de todo el mes de octubre tengamos un movimiento alcista. Sin embargo, es importante hacer mención de que en este momento Alemania es el eslabón financiero débil, puesto que básicamente su índice de precios al productor se elevó en un 45%, lo cual le da una base muy fuerte para esperar que el reporte de inflación de octubre pueda llegar hasta el 12% y el de noviembre se mantenga entre 12 y 12.5%. Esto es vamos a llamarle un engrane del sistema financiero mundial que va a empezar a tronar las relaciones financieras bursátiles entre Estados Unidos, Alemania y Inglaterra. En otras palabras, vamos a ver una situación muy triste en noviembre y diciembre después del típico levantón de octubre. En la siguiente lámina vemos que a pesar de que estamos en una recesión declarada en Europa, aún así el Brent y el crudo se encuentran en 85 y 93, que son precios interesantes que llegan a lo que Arabia Saudita y Rusia se han propuesto lograr, que es un punto de equilibrio entre 90 y 100 dólares. En la siguiente lámina
tenemos lo que yo llamaría la lámina de la semana. Alemania, Francia, Inglaterra estuvieron comprando gas natural durante todo el periodo de los últimos 4 meses para llenar sus depósitos de reserva con vistas a invierno, y lo compraron en ocasiones hasta en 350 euros por megawatt hora. Ahora que tienen sus depósitos llenos, ya estamos en un precio mucho más tranquilo de 113 euros sobre megawatt hora. Nótese, el reservorio europeo es el 20% del consumo total durante invierno, así que el 80% restante Europa tiene que ir a buscarlo a los mercados internacionales que lo proveen por buques metaneros. Así que vamos a ver una gran subida de precios del gas metano aproximadamente a partir de finales de noviembre, que podría rebasar los picos que estamos viendo en pantalla. Eso es lo que tengo el día de hoy. Perfecto, muchísimas gracias, Carlos.